A ver, chicos, muy buenas tardes con todos, ¿no? Y entonces, como les venía mencionando, el día de hoy vamos a tener un tema, ¿no? Que es muy de la actualidad, ¿no? Vamos a hablar sobre el método Montessori. Esta es nuestra quinta clase, ¿ya? Así que voy a pedir bastante concentración, bastante participación. Ustedes ya saben que están por acabar el curso y siempre es bueno que haya bastante participación, ¿no? Digamos que cada clase tiene que ser evaluada, cada clase tiene que ser de forma participativa, siempre para que ustedes puedan estar en un constante aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla para poder brindarles con ustedes el material que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si es que logran ver el material, por favor, con un dedito arriba? Muy bien, vamos a esperar 2 minutitos, ya como habíamos mencionado, para que puedan ingresar todos los demás, pero vamos a ir viendo un poquito este tema de manera introductoria, ¿sí? Vamos a conversar sobre el método Montessori. ¿Quién de ustedes tiene algún conocimiento previo de aquel método? ¿Quién de ustedes conoce este método? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el método Montessori? Si no han escuchado hablar, no se preocupen, porque nosotros vamos a ver también un pequeño video, el cual nos va a ayudar, ¿no? A poder entender en cierta manera de qué se trata este método, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues este método se va a caracterizar porque nosotros como especialistas vamos a brindar un espacio adecuado, ¿no? Para nuestros niños. Y no solamente que sea adecuado, sino que sea de acuerdo a que cada sector, cada área que se va a tener dentro de este ambiente, ¿no? Sea un área que propicie el desarrollo oportuno de los niños en la etapa de la primera infancia, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender que normalmente los materiales que vamos a usar o que se usan dentro del rubro del método Montessori son materiales muy atractivos para los niños, ¿no? Los incitan a que puedan jugar y también ellos puedan interactuar de forma libre, de manera independiente, y van a ir resolviendo problemas de forma muy autónoma. Entonces, la idea de este método es que se conozca qué tan importante es y por qué se trabaja tanto. Hay muy pocas escuelas hoy en día que practican este método Montessori. No solamente en las escuelas, sino también hay muy pocas personas que trabajan dentro del rubro de estimulación temprana que aplican este método. Sin embargo, es un método que a nivel mundial es muy usado y que tiene muy buenos resultados para que el niño en la primera infancia pueda desarrollar ciertas habilidades y destrezas que nosotros ya vamos a ir detectando poco a poco en el proceso de su crecimiento y su desarrollo, ¿sí? Primero vamos a ver un pequeño videito, ¿ya? Es un poquito largo, unos 5 minutos creo que es, ¿ya? Pero es muy importante que tengan, digamos, una perspectiva previa para poder tratar este tema y así ustedes ya puedan participar activamente en toda la clase, ¿sí? Así que voy a dejar de compartir esto para compartir el videito y me confirman si es que lo escuchan y si es que lo ven. Ya, un minutito, por favor. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Pero qué es el método Montessori? ¿Pero por qué es tan importante? A veces nosotros quizás en el tema, digamos que en la forma didáctica, ¿ya? No vamos a comprender qué tanto va a generar el aprendizaje en el niño o cómo va a encaminar ese desarrollo que se necesita, ¿no? Aquí nosotros vamos a ir dándonos cuenta qué tan importante es, ¿sí? Vamos a darle clic al video para que lo puedan escuchar, ¿sí? ¿Qué es el método Montessori? Esta es la gran pregunta para muchos, porque últimamente el método Montessori se ha puesto muy de moda, pero muchas personas no saben a ciencia cierta en qué es, en qué consiste, cómo se desarrolla. Y la verdad, yo creo que esta pregunta
tiene diferentes respuestas, según a quién se la hagas. Hay quien te dirá que el método Montessori solo engloba lo educativo, otros te dirán que lo familiar, y para mí el método Montessori engloba la vida en general. Aparte de ser pedagogía, el método Montessori también te enseña a mirar la vida y a vivir de manera diferente. El método Montessori nació gracias a María Montessori, una doctora que por circunstancias de la vida terminó trabajando en un hospital mental para niños. Si quieres saber más sobre la vida de esta mujer, no tienes más que buscar la película Una vida por los niños, María Montessori, y ahí sabrás más. En el trabajo con los niños y en su observación día a día se dio cuenta de que todos tenían unas potencialidades y que sabiendo cómo desarrollar cada una de sus potencialidades podían adquirir los aprendizajes. También se dio cuenta de que los niños aprendían mediante el contacto, mediante el tacto, la manipulación de los objetos. En el desarrollo de su método creó un vínculo perfecto entre el amor, el ambiente y la relación del niño con el ambiente. El amor es el respeto, la libertad con límites, la confianza, la fe que tenemos en el niño y que así se la mostramos. Conocer sus necesidades, conocer sus intereses y sus características individuales gracias a la observación que realizamos de él. El ambiente debe ser bello, ordenado, limpio, con unos materiales de trabajo que inviten a trabajar con ellos para conocer y desarrollar qué aprendizaje hay detrás de cada uno de ellos. Y ahora te voy a hablar de 5 puntos que yo considero importantes del método y que voy a empezar su explicación a partir de una frase de la propia María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo al desarrollo. Esta frase nos viene a hablar de la confianza que tiene que tener el adulto sobre el niño. El niño no necesita la participación del adulto en todo momento en la actividad que está desarrollando. El único momento en el que somos importantes es en la presentación de la actividad. En el desarrollo debemos restarnos importancia y otorgársela al niño. La mayor señal de éxito de un profesor es poder decir: los niños ahora trabajan como si yo no existiera. Y esta frase va en relación a la anterior. Tenemos confianza en el niño y como consecuencia directa los niños trabajan como si nosotros no existiéramos. Desarrollan la actividad libremente, siempre con unos límites, con nuestra observación y con la confianza de que saben que si algo va mal, nosotros vamos a estar ahí. Y esta frase va en relación con la anterior. Prestamos al niño confianza y fe, después de una presentación adecuada. Los niños comienzan a trabajar como si nosotros no estuviéramos y además se genera una observación, una interacción entre ellos en la que no es necesaria muchas veces ni la intervención del guía para la presentación, puesto que unos niños han observado a otros, han visto cómo se trabaja el material y después de que lo han dejado deciden tomarlo. Comienzan a trabajarlo y nosotros, como guías que estamos en un segundo plano en la actividad del aula, observamos que esa realización del trabajo es correcta, por lo que dejamos libertad al niño y trabaja como si nosotros no estuviéramos. Cuando el niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Y este principio es consecuencia directa de los anteriores. Le hemos transmitido al niño la confianza y la fe de que sabemos que va a hacer las cosas bien. Tiene un ambiente de libertad dentro de unos límites y por todo ello siente seguridad de que el guía va a estar observándole y si algo no va bien, intervendrá para redirigir la actividad, para darse cuenta de que todavía no estaba preparado y presentarle un nuevo material. Todo va a ir bien. Esa es la sensación del niño. Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Tenemos que transmitir a los niños la belleza, la bondad del mundo, del universo, de las personas y no transmitirles lo negativo de todo ello, porque la vida en su desarrollo se va a encargar de mostrarles esto. Muchos pensarán que es criarles dentro de una urna de cristal, pero nada más lejos de la realidad. Criándoles en la bondad y en lo bello, lo que estaremos es criando niños para vivir en un mundo más en paz. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y esta es el inicio de cualquier guerra. El día que eduquemos para cooperar
y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz. Paz entendida como la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos los unos con los otros, pero también cómo tenemos que relacionarnos con las plantas, con los animales y con el mundo en general. María Montessori desarrolló un área de conocimiento muy bonita que es la educación cósmica, que engloba biología, zoología, geología, historia y que nos enseña el mundo como algo interconectado. Nos enseña todas las interconexiones que se generan los unos con los otros, todos los que componemos el planeta, y nos hace ver que todos somos necesarios en la vida del resto y así nos relacionamos de una manera mucho más humilde, más bondadosa y más respetuosa con los demás. Y estos 5 principios son la primera exposición que he querido hacerte sobre el método Montessori. En próximos vídeos profundizaremos más. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete. Bueno, chicas, hemos visto este pequeño video de manera introductoria para conocer un poco sobre este método Montessori, ¿no? Como ustedes pueden ver, han podido observar que este método lo que busca, en cierta manera, es que el niño pueda desarrollarse de forma independiente, pero con mucha observación por parte del encargado, ¿no? Del estimulador, del docente, ¿no? ¿Y por qué razón tiene que generarse de esta manera? Porque nosotros tenemos que dejar que el niño también pueda estimularse él mismo. Él también tiene que ir de manera como descubridor, como explorador ante las ciertas situaciones o los ciertos ambientes que tenemos. Como hemos podido ver y hemos podido observar, hemos podido darnos cuenta, ¿no? Que dentro del método Montessori vamos a encontrar algunas, digamos, áreas, ¿no? Algunas áreas que van a ayudar a desarrollar esas potencialidades, ¿no? Entonces, para que el niño pueda aprender y desarrollarse a su ritmo, ¿no? El entorno en el cual tiene que estar en un entorno ordenado, donde él mismo genere ese proceso de descubrimiento, ¿no? Pero a ver, chicas, quisiera que participen un poco. ¿Qué es lo que ustedes pueden comprender de este método Montessori? ¿Realmente sería de una buena ayuda en la primera infancia? Esa pregunta es la que les estoy ahorita realizando. ¿Sería de una buena ayuda en la primera infancia el método Montessori? Hasta donde hemos estado mirando ahorita en estos minutos, por ejemplo. Pueden responder también por el chat, si es que de repente no pueden levantar la manito o no pueden todavía activar su micro, ¿sí? Entonces, ya mirando nuestro documento compartido, vamos nosotros a generalizar ahora un poco de lo que viene a ser la parte textual, ¿no? ¿Qué es el método Montessori? Pues es la propuesta pedagógica, ¿no? Basada en una observación científica, ¿no? De niños y niñas. Sus diversas fases de desarrollo a lo largo de la vida, sus potencialidades, sus intereses y sus capacidades van a ayudar a que este niño o los niños puedan generar una independencia, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice Sandra que ayuda a ser independientes. Claro que sí, ayuda a ser independiente, pero no solamente a la independencia, sino también a la autonomía, ¿no? Claro, los niños tienen que tener un espacio para jugar, para estudiar, tienen que aprender a desenvolverse en el espacio, tienen que aprender a conocer, ¿no? Poco a poco todas las circunstancias que suceden normalmente en el desarrollo de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros decimos, ¿no? Que el niño se le debe criar con bondad, ¿no? Con amor? El niño no tiene por qué enterarse, digamos, o no tiene por qué saber de la boca del papá, de la mamá, ¿no? Si alguna persona es mala o no. ¿Qué cosa quiere decir con eso? Que en cierta manera nosotros siempre tenemos que tratar de hablar a nuestros niños, que ellos tienen que ser buenos, tienen que ser personas bondadosas, pero ojo, acá hay un tema que siempre a veces ha habido un poco de controversia, ¿no? A los niños se les dice la verdad de las cosas. Dentro del proceso de poder cuidar a nuestros niños, a veces quizás nosotros no les decimos la realidad en sí, pero cuando son tan pequeñitos, ellos tienen el derecho de vivir y de crecer con un ambiente sano, en un ambiente en el cual ellos puedan desarrollar poco a poco el porqué de ciertas cosas
y poder descubrir qué es lo que sucede en ese momento, ¿no? Entonces, en el método Montessori, si bien es cierto, el niño tiene toda la disponibilidad de poder crecer de forma adecuada, ¿no? Pero también nosotros tenemos que ayudar a que estos niños puedan potencializarse solos. Entonces, en este proceso vienen las características del método Montessori. Por ejemplo, ¿no? Los niños deben tener libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo en un entorno estimulante, de comprensión y de observación por parte del adulto. Entonces, claro está que nuestros niños en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Tienen que tener esa libertad de poder desarrollarse, tienen que poder estar en un ambiente en el cual ellos puedan buscar su propia estimulación, ellos puedan tener su propia comprensión, pero ojo, siempre tiene que estar de manera observativa por parte del adulto, o sea, por parte del padre, de la madre o en este caso del estimulador, ¿no? Otra característica principal nos dice que el ambiente preparado que se le aporta a los niños debe estar en orden, debe estar en el tamaño adecuado, donde cada elemento tiene que estar seleccionado por un motivo específico para su desarrollo. Por ejemplo, nosotros bien sabemos que dentro del área de cuidados de niños menores de 6 años, tenemos que considerar las áreas, ¿no? Ciertas áreas importantes, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, de una sesión de aprendizaje o de una sesión de estimulación. ¿Qué áreas nosotros tenemos que considerar? Y las áreas que ya hemos hablado dentro del proceso de la estimulación temprana, que viene a ser el área socioafectiva, el área cognitiva, el área sensorial, el área de motricidad. Entonces, todas estas áreas cumplen una función importante en el desarrollo de nuestros niños en el proceso de su crecimiento. Entonces, para una, digamos, estimulación oportuna de nuestros niños, estas áreas tienen que estar no delimitadas, pero sí sectorizadas. Entonces, cuando tenemos un área sectorizada y no delimitada, ¿no? Este niño comienza a observar, comienza a identificar las áreas. Y otro punto importante que también es que nosotros tenemos que darle, ¿no? A nuestros niños, ¿no? La habilidad, por ejemplo, de poder comprender eh, que dentro de este proceso, ¿no? El niño va a comenzar a explorar, va a comenzar a tener otra perspectiva de lo que está observando o de lo que puede ver, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a aplicar la importancia de este método. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al siguiente PPT, ¿sí? El niño es el centro. Una de las pautas o puntos principales nos dice que dentro del método Montessori es que el niño es el centro. El niño es lo importante aquí cuando nosotros comenzamos a observar a nuestros niños. Nos dice que María Montessori aseguraba que todo educador debe seguir al niño, reconociendo las características de cada etapa de edad, así como las necesidades educativas específicas. Muy aparte de eso, los niños y niñas necesitan adaptarse a su entorno, por lo que la doctora Montessori veía como fundamento o como parte fundamental el que deberíamos de tener un ambiente favorable para él, tanto físico como espiritual, para que los niños sean capaces de darle sentido al mundo que les rodea. Cuando nosotros hablamos de un ambiente, de construir un ambiente físico, tanto físico como espiritual, un ambiente favorable, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos está dando a entender cuando hablamos de un ambiente favorable, por ejemplo? ¿Quién de ustedes desea participar al respecto? ¿Qué es lo que nos dice de un ambiente favorable? Claro, que esté bien organizado, claro, que esté bien organizado, no solamente que esté bien organizado, que esté al alcance de los niños, muy bien. Aparte de eso, hay otro punto importante. El niño tiene que tener en este ambiente, ¿ya?
eh, ambientes que le generen el descubrimiento de algo nuevo, ambientes que le generen o el desarrollo de sus propias inteligencias. Por ejemplo, María Montessori consideraba que cada niño tenía una inteligencia muy distinta a otras, que cada niño tenía una evolución de aprendizaje muy distinto. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con esto? Que cada niño era un mundo diferente. Acá viene la famosa frase de que cada niño era un mundo diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, básicamente nos vamos a dar cuenta de lo importante que es considerar el lado emocional, ¿cierto? Entonces, claro, es un ambiente en el cual tiene que ser apropiado para el niño y en este ambiente nosotros tenemos que considerar, colocar o de alguna otra forma identificar qué proceso de desarrollo, de estimulación va a requerir ese niño y qué ambiente le va a ayudar a generar ese proceso de desarrollo que necesita, porque recordemos que el niño va a ser de manera independiente y va a poder estimularse propiamente. Entonces, para eso, el niño va a tener que iniciar este proceso de exploración y de descubrimiento en estas áreas en las cuales va a trabajar. ¿Sí? Vamos a continuar con el siguiente PPT. Bueno, nos dice que dentro del método Montessori hay principios básicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero antes de ver estos principios básicos, vamos a dejar en claro que cada aula o cada ambiente de estimulación va a ir de acuerdo al tamaño o al diagnóstico de grupo que se tenga. ¿Ahí me escuchan? A ver, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? De repente solamente es Cayetana. Sí, profesora, sí se escucha Sí se bien. escucha, sí se escucha bien. Muchas gracias. Ya, ahora sí. Voy a vamos a continuar entonces. Entonces, dentro de estos principios básicos, antes de continuar con esto, hay que considerar que nosotros primero tenemos que identificar, ¿ya? En el grupo de alumnos que nosotros tenemos o de niños, ¿no? Pequeños, tenemos que identificar qué tipo de grupo tenemos, qué diagnóstico tenemos y cómo vamos a trabajar con cada grupo y de qué manera. ¿Por qué por qué razón tenemos que identificar eso? Porque de alguna u otra forma, ¿no? El trabajar con los niños sabiendo qué necesitan o ya haciendo el diagnóstico grupal, el diagnóstico individual por cada uno de ellos, es que nosotros vamos a poder definir las áreas en las cuales vamos a colocar o vamos a generar ese desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a tener muy claro estos principios básicos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con este punto de los principios. El primer principio básico que vamos a tener es que la mente absorbente de los niños. Estos niños tienen la capacidad innata de recibir, de procesar, de almacenar en sus células cerebrales sin ningún esfuerzo todo lo que proviene del ambiente que los rodea. Es por eso que nosotros hablábamos de que la mente de los niños es como una esponjita. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos diciendo de que los niños absorben rápidamente todo lo que aprenden? ¿Y qué tan importante es que nosotros podamos darles un ambiente, un espacio de aprendizaje el cual sea positivo para él? Porque también habíamos conversado, ¿no? De que los métodos de aprendizaje o cómo aprenden los niños, ¿no? Es muy importante identificarlo, porque para eso nosotros tenemos que tener un punto muy claro. Los niños tienen la capacidad de absorber todo el aprendizaje de manera muy rápida y mayormente lo generan del ambiente en que los rodea. Y al generarlo del ambiente que los rodea, generan el famoso proceso de aprendizaje por imitación. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que evaluar a nuestros niños. ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrarles a ellos? ¿Qué es lo que nosotros queremos enseñarles? ¿Y qué método de desarrollo, y qué desarrollo, ¿no? Ese es el que ellos van a generar en el transcurso de todo el tiempo que estén en el aula o en el espacio de estudio. ¿Sí? Entonces, como ya les habíamos mencionado, el niño
absorbe muy rápido toda la información que se les da. El adulto tiene que dejar que el niño pueda realizar este aprendizaje. Ahora, si el niño se equivocó, pasó algo en el proceso, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta por qué razón se equivocó y cuál es su falencia de ese niño. Y tenemos que ir viendo de qué otra forma vamos a ayudar a ese niño o vamos a encaminar, no ayudar, porque cuando nosotros decimos ayudar es que vamos a hacer algunas cosas para que sean más fáciles para que lo realice. Entonces la idea no es esa, la idea es que nosotros podamos encaminar de manera práctica, ¿no? Y de manera concisa, ¿no? Para que este niño pueda generar esa habilidad, esa destreza que está en ese proceso de descubrimiento y de aprendizaje. Ahora, el segundo principio básico que se considera dentro de este método Montessori es el área de aprendizaje. En el aula de Montessori los espacios están divididos por diferentes áreas, que se corresponden a las 5 áreas claves en el aprendizaje, que vienen a ser las áreas de vida práctica, el área sensorial, el área de lenguaje, el área de matemáticas y el área de cultura. A esto se suma que cada área tiene que estar relacionada a las áreas que se trabajan usualmente dentro de la estimulación temprana. Es por eso que nosotros tenemos que conocer qué tan importante es que nosotros sepamos qué área vamos a trabajar, qué áreas vamos a considerar si es que nosotros aplicamos el método Montessori dentro de un aula. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un centro de estimulación o trabajamos en un centro de estimulación temprana, ¿no? Tenemos que considerar que podemos abarcar un proceso de aprendizaje utilizando el método Montessori. Otro de los principios básicos de este método son los periodos sensitivos. ¿Por qué razón los periodos sensitivos? ¿Qué son? Son aquellos periodos en que el niño demuestra un interés especial y se muestra muy entusiasmado por aprender una determinada área. Y a estos periodos sensitivos se les denomina también ventanas de aprendizaje. ¿Qué cosa quiere decir Miss con esto? Que a veces hay niños que, por ejemplo, van a estar más orientados a trabajar en el área, por ejemplo, de cultura, en el área de repente de vida práctica, de repente en el área de matemáticas, y solamente van a querer permanecer en esa área. Es como los pequeños niños cuando van a las escuelas, a veces quieren estar solamente en esas áreas. Entonces, para que nosotros podamos estar, digamos, podemos tener una observación correcta de nuestros niños, cuando sucede esto, ¿no? Nosotros tenemos que fortalecer esa elección que el niño ha tenido. Es ahí donde ponemos en práctica las inteligencias múltiples, la canalización de emociones, el tema de gestionarle al niño esa capacidad de encaminar en ese proceso de aprendizaje que él ha seleccionado para poder ir formándose adecuadamente. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con el siguiente PPT. Otro de nuestros principios básicos, ¿no?, es la normalización. Se trata del proceso en el que el niño va alcanzando gradualmente el orden, la autodisciplina, la socialización. Es decir, la capacidad de apreciar, de respetar y colaborar con los demás. Es aquí donde nosotros ponemos muy en práctica el tema del área socioafectiva, también el tema del área de la trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Comenzamos a generar en el niño esa empatía que normalmente el niño debe de tener y debe permanecer en él hasta su vida adulta. ¿Por qué razón va a generar, o por qué razón, Miss, tenemos que ayudarlo a que normalice? Tenemos que encaminarlo, en pocas palabras, porque el niño tiene que ir alcanzando que tiene que aprender a ser empático a lo largo de su vida, ¿no? Obviamente, primero que todo también, orientarlo con ese proceso, el niño tiene que aprender disciplina propia. O sea, él mismo tiene que aprender a escoger o a elegir lo correcto de lo incorrecto. Es ahí donde nosotros hablábamos también anteriormente de qué tan importante es que el niño comience a generar conciencia, ¿no? Teniendo la capacidad de elección de acuerdo a la situación en la cual se presente, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto 4 principios básicos, ¿no?, del método Montessori. A ver, ¿cuál de estos primeros 4 principios básicos ustedes consideran que sería el más importante?
¿Cuál de estos 4 principios básicos? ¿Cuál consideran ustedes que sería el más importante? A ver, ¿quién de ustedes desea participar? ¿Quién de ustedes desea participar para que me diga cuál de estos 4 principios básicos que acabamos de ver son importantes? ¿O consideran que es un poquito más importante que otro? Por ejemplo, ¿no? Considero que dentro de estos principios, la atención es uno de los principios básicos que se debe tener muy en cuenta dentro de un área. Porque nosotros lo primero que tenemos que lograr alcanzar con nuestros niños es que el niño pueda respetar y colaborar con los demás, que tenga la capacidad de apreciar, la capacidad de socializar, la capacidad de poder tener esa destreza o esa habilidad de ir descubriendo lo correcto de lo incorrecto, que vaya tomando, que vaya poniendo en práctica el tema de la toma de decisiones. Entonces, cuando un niño va fomentándose una fortaleza en el lado emocional, lo demás va a aprender de forma consecutiva y de forma más rápida, ¿sí? Entonces, ahora siguiendo con los puntos que estamos viendo, el otro principio básico, ¿no? Es el ambiente preparado. Es el entorno en el que el niño se desarrolla, tanto espacio físico como las personas con las que el niño se relaciona, las actividades y directrices que se plantean en este espacio. Un ambiente preparado para un niño, ¿no? Puede ser relativamente difícil, ¿no? Porque recordemos que dentro de este proceso de metodología Montessori, ¿no? Nosotros vamos a tener que evaluar e identificar qué es lo que necesita cada uno de los niños. O sea, no solamente es que yo voy a tener a mis niños y ya cada uno de ellos va a generar su aprendizaje propio y los dejo en sus áreas. No, nosotros tenemos que observar. Por eso desde un comienzo les decía que un estimulador tiene que tener la capacidad de observación para poder detectar en cada niño cuál es el inconveniente que puede estar presentando, ¿sí? Y qué es lo que necesita para que nosotros ayudemos o podamos canalizarlo, podemos encaminarlo en el proceso de su aprendizaje. Otro principio básico es el respeto del ritmo de aprendizaje de cada niño. Acá es donde normalmente cada niño tiene un ritmo diferente, ¿no? Y el adulto debe respetarlo, evitando intervenir o hacer cosas en su lugar del niño, pues esto puede obstaculizar el aprendizaje y provoca un sentimiento de inferioridad y frustración en el niño. Es por eso que nosotros también hemos visto y veníamos tratando y también comentando que cada niño tiene su propia evolución de aprendizaje y nosotros tenemos que respetar ese proceso. No podemos hacer cosas en lugar del niño. ¿Por qué? Porque el niño siente que no es lo suficientemente capaz para poder realizarlo. Y es ahí donde cuando él tenga que hacer las cosas se va a sentir frustrado, se va a sentir inferior y va a comenzar a tener ciertos problemas emocionales en el desarrollo ya de su personalidad. Entonces, es importante respetar el aprendizaje de cada niño, la evolución de aprendizaje de cada niño. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es importante o no es importante? A ver, chicos, espero participación por parte de ustedes. Sí, sí es importante. Sí, es importante. Muy bien. A ver, George Lin, ¿por qué es importante? A ver, ¿y por qué consideran que es importante? Vamos, chicos, participen. Es muy importante que comiencen a expresarse con palabras técnicas relacionadas al área. Sí, también crea seguridad. Muy bien, claro. Yo pienso que les va a ayudar a lo largo del día, ¿no? Aumenta la autonomía y la independencia. También, claro que sí. Pero el respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño principalmente está en el punto del respeto propio que él necesita y que él debe de recibir. Entonces, cuando un niño se le permite que él independientemente, de forma autónoma, pueda tener su evolución de aprendizaje de forma adecuada, ¿no? Él va a empezar a respetar y va a empezar a sentir que es respetado. Entonces, al sentirse respetado, se vuelve una persona considerable, se vuelve una persona
muy capaz de poder ser empático con los demás, de poder apreciar y respetar a todos los que les rodea. Y va a empezar a tener límites de respeto y también va a tener conciencia de poder generar esa decisión o esa toma de decisiones que se espera lograr en ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, el otro principio básico dentro de este método Montessori es el rol del adulto. El rol que nosotros vamos a tener es el de guiar al niño, dejando que él marque su propio ritmo dirigido por sus intereses y favoreciendo así tanto su autonomía física como el pensamiento del niño. Entonces, cuando nosotros dejamos que el niño pueda dirigirse solo, pero a la vez nosotros vamos a ser su guía. O sea, ser su guía no quiere decir que les vamos a facilitar ciertas cosas, que depende mucho de ellos realizar. Entonces, para eso nosotros vamos a tener que tener muy en claro que no les hacemos un favor a nuestros niños cuando hacemos las cosas por ellos, ¿ya? Ellos tienen que intentar hacerlo. Si algo hacen mal o algo no lo hacen de manera adecuada, pues vamos a guiarlos. Para eso nosotros estamos en este proceso o en este tema tan importante que es la estimulación. Entonces, dentro de este proceso de estimulación, es bueno que ustedes conozcan ciertos términos pedagógicos y académicos, porque la estimulación siempre va de la mano con el lado de educación. Siempre va a estar de la mano, van a estar guiados, ¿no? Entonces, es importante el rol del adulto, pero también es importante considerar que somos la guía del niño, ¿sí? Ahora, nuestro último principio básico dentro del método Montessori son los materiales Montessori, que son herramientas para la manipulación y experimentación sensorial por parte del niño, con el fin de desarrollar el conocimiento y el pensamiento abstracto. Es por eso que nosotros, por ejemplo, particularmente, yo trabajo mucho con los libros sensoriales. Trabajo mucho con cosas sensoriales que a un niño le permita descubrir otras texturas, porque el primer aprendizaje viene por el lado sensorial, por tocar, por conocer, por sentir. Y ese aprendizaje es el que te ayuda a ti a querer descubrir y volverte más descubridor y más explorador. ¿Sí? Ahora sí, vamos a seguir con nuestro PPT. Ahora, hay un punto que nosotros vamos a considerar aquí, que es muy importante, ¿sí? Pero antes de seguir con este punto, ya de cómo aplicar el método Montessori en casa, vamos a hacer un pequeño test. Este pequeño test lo voy a, ya como ustedes saben, ¿no? Cómo trabajo, voy a mandar el enlace por el grupo, ¿ya? Y vamos a responder estas preguntitas, estas 10 preguntitas relacionadas a lo que relativamente es el método Montessori. Sí, a lo que hemos venido viendo ahorita, ¿no? Entonces, yo lo hago con la finalidad de que ustedes puedan llevarse los mejores aprendizajes, ¿no? Que van a necesitar para que se puedan desenvolver en el área que ustedes han elegido, ¿no? Han elegido estar, ¿sí? A ver, acá les comparto el enlace, ¿ya? Muy bien, Angie, muy bien. Acá les comparto el enlace, por favor. Vayan agregándose para que nosotros podamos, ir evaluando en clase cómo vamos aprendiendo este tema tan importante, ¿sí? Vamos a dejar de compartir el PPT para poder compartir la prueba que se está tomando ahorita en estos momentos, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar con 2 pruebas. Vamos a cerrar con otra prueba más, otra pequeña evaluación. También así, de 10 preguntas, ¿ya? Y, por ejemplo, ya tenemos a 8 participantes, ¿no? Vamos chicos, por favor, intégrense porque para darle iniciar a la práctica, ¿no? Y podamos nosotros tener o finalizar, mejor dicho, completar de manera adecuada estos aprendizajes que nosotros estamos teniendo, ¿sí? A ver chicos, se van agregando, vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan agregarse, ¿sí?
Ok, no te preocupes, Marta, estaba hablando con el micro apagado. A ver, chicos, vamos a dar un minutito más y le doy a empezar a la prueba, ¿sí? A ver, ya somos 21 participantes. Ya le vamos a dar inicio a la prueba. El que gusta puede de igual manera unirse al enlace que ya se ha compartido, ¿sí? Ya hemos iniciado la prueba, ya pueden seguir uniéndose si gustan, son 10 preguntas, así que ya pueden empezar a desarrollar. De igual manera, siempre consideren qué tan importante es este método. Este método va de la mano no solamente con el lado de la estimulación, sino también con el lado del perfil, ¿no? Del perfil docente dentro del área, de lo que nosotros como nueva educación queremos implementar. Y no tan nueva en realidad, porque digamos que este método Montessori tiene muchos años atrás, demasiados años atrás. Y en otros países que son, digamos, potencias mundiales, ¿no? Establecen este proceso de metodología de aprendizaje en los niños, de metodología de desarrollo, de estimulación temprana en la primera infancia. Entonces, si ellos, siendo países tan grandes, ¿no? Y que son potencias, y establecen este tipo de aprendizaje, este tipo de estimulación, entonces quiere decir que da un buen resultado, entonces. Si nosotros sabemos aplicarlo de manera adecuada, obviamente vamos a tener resultados favorables para nuestros niños y también para nosotros, porque nos vamos a dar cuenta que hay diferentes metodologías en el mundo que nos ayudan a generar un aprendizaje un poco más completo, ¿sí? Sí, no te preocupes, ahorita lo envío. Vamos a enviarlo nuevamente. Ahí está. Así que vamos respondiendo poco a poco cada pregunta que se está realizando dentro de este pequeño test, que es para poder concretar, finalizar el tema del aprendizaje que nosotros queremos lograr, ¿sí? Recuerden también que este método se puede aplicar no solamente en el nivel inicial o en el nivel de preescolar o digamos de la primera infancia. Este método también se aplica en el nivel primario y nivel secundario. Entonces es un método que es completo para que pueda ser aprovechado, ¿no? En todos los procesos educativos, todos los procesos de estimulación que normalmente los niños pues necesitan para poder adquirir un aprendizaje completo, ¿no? Un desarrollo más óptimo, no solamente de sus emociones, sino también de sus capacidades y de sus destrezas. ¿Sí? Entonces, si nosotros pues nos ponemos a pensar por qué razón da un resultado positivo en otros lugares, es porque realmente funciona, pero hay que saber encaminarlo, hay que saber aplicarlo. Y para saber aplicarlo hay que conocer a fondo este tipo de metodología, este tipo de método, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que considerar que estos métodos de aprendizaje, tanto como el Montessori, el método Doman, ¿no? Por ejemplo, son métodos que van a ayudar en el buen desarrollo de nuestros niños. Y no solamente en el buen desarrollo, sino también a generar esa capacidad que el niño necesita para poder sentir esa seguridad de que algo puede hacer y que lo puede hacer solo.
Entonces, cuando el niño genera autonomía, cuando el niño genera esa capacidad de poder realizar las cosas él mismo, definitivamente pues el niño se siente más capaz, se siente mucho más capaz. Y se siente, por así decirlo, ¿no? No solamente seguro, sino que también se va a sentir completo, porque va a decir, bueno, yo lo puedo hacer y digamos, eh, cualquier etapa en su vida que se presente, algún proyecto o alguna situación, el niño va a poder, con esa situación, va a poder eh, liberar todos esos aprendizajes que ha tenido y va a poder luchar contra la vida, como se dice, ¿sí? Entonces, lo que nosotros en pocas palabras queremos fomentar es que con este método, ¿no? Vamos a generar que el niño sea autónomo, independiente, que sea empático, que aprenda a descubrir sus propias inteligencias, que se deje ver para saber qué tipo de inteligencia es el que el niño ha desarrollado y cómo nosotros como adultos nos vamos a guiarlos en ese proceso de poder no solamente descubrirlo, sino de que eh, para que pueda de alguna u otra manera pues ayudar, ¿no? En el proceso de todo su desarrollo. No te entiendo, Karen, pero desarrolla el test, no te preocupes porque ese test de ahí luego nosotros lo revisamos. Y ya para oh, no te preocupes por Ali, no te preocupes. Entonces vamos a seguir ahora, por favor, ¿ya? No, profesora, nomás quiero saber cuáles son las respuestas correctas de esas preguntas, porque hay algunas que no sabemos. Quiero saber para saber cuál es la respuesta, para saber para el examen. Profesora, su micro está apagado. Ay, con razón, yo pensé que y hace rato hablando y yo dije, ay. Bueno, a ver, Karen, el tema de este test es un test interno que se evalúa de manera interna según el tema que nosotros estamos dictando ahorita. Y es lo mismo de los cuales estamos hablando y vamos a seguir hablando. El tema del examen final es un examen muy aparte que está ya mandado, ¿no? Y que ya la coordinadora les explicará al final y me imagino que ya les debe haber explicado algún alcance, les debe haber dado, ¿sí? Así que bueno, chicas, vamos a ver si ya terminaron todos. Nos quedan solamente dos estudiantes. Nos quedan dos estudiantes que todavía están. Les falta uno todavía. Así que vamos a esperar a ver que terminen. Vamos a dar un minutito más y ya doy por terminada la prueba, ¿sí? Este test de aprendizaje ya es la forma de cómo nosotros podemos evaluar activamente que el alumno realmente está aprendiendo. Porque la idea es que el alumno aprenda en cada clase, que se quede un poco en su cabecita con cada cosa de lo que nosotros venimos hablando y desarrollando. Porque la idea de que un docente pueda aplicar de manera oportuna, ¿no? De cada tema, no solamente es dictarlo, porque al final de cuentas, digamos que el fin o la finalidad de cada profesor es que los alumnos se vayan con un aprendizaje productivo, provechoso, ¿sí? Entonces, todo aprendizaje y todo test que se realiza durante las clases siempre va a ser un aprendizaje para ustedes, ¿sí? Y obviamente la participación activa del alumno es muy importante para el proceso de lo que ustedes van a desempeñarse ya académicamente, ¿no? Así que vamos a dar ya por finalizada la prueba. Muy bien, chicas, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a darles un aplauso a cada uno de ustedes. Así hayan participado o no, no hay ningún problema, porque la idea es que ustedes generen ese aprendizaje, chicas. Que poco a poco aprendan, que poco a poco se desarrollen, que poco a poco vayan encaminándose en este mundo tan bonito que es la estimulación temprana, ¿sí?
Entonces, digamos que no tanto es que ustedes aprueben o que ustedes de repente, ahorita por ejemplo en el test, ¿no? Que no tanto es que ustedes pues lo hagan a la perfección, sino el punto es que realmente tengo que ser sincera conmigo misma de que yo voy a aprender y aplicar lo que estoy escuchando en mi clase. ¿De qué tanto me sirve a mí aplicarlo, por ejemplo? ¿Por qué es tan importante? Entonces, la idea es esa, ¿sí? La idea es que ustedes vayan desarrollando ese aprendizaje y lo vayan dando pues de forma progresiva. Bueno, chicas, vamos a detener la presentación de esta pantallita para seguir con nuestro PPT. Vamos ahora a seguir con el punto que estábamos hablando. ¿Cómo aplicar el método Montessori en casa? Esto va en general, no solamente podemos aplicarlo en casa, también de repente para las interesadas que de repente tienen algunos niños en casa, ¿no? Que de repente tienen sus niños, ¿no? Pero siempre es bueno que sepamos que este método Montessori puede ser aplicado tanto en aula como en casa, ¿no? Entonces, nos dice nuestro documento que el método Montessori se puede aplicar en la escuela y en casa. Es necesario partir de la idea de que el objetivo es la independencia del niño o niña, por lo que podemos ir adaptando la casa para que gradualmente cada niño adquiera esa independencia. Entonces, estas son algunas de las acciones que puedes realizar en tu propia casa o que tú puedes realizar en tu propia casa para aplicar el método Montessori. Entonces, ¿nos queda claro que este método Montessori nos ayuda a que los niños sean más independientes? ¿Sí o no? Sí, profesora. Claro que sí, nos ayuda a que sean más independientes, ¿no? Y nos queda claro también que es un método que se puede aplicar tanto en casa como en la escuela. Claro que sí. Y no solamente es eso, también se puede aplicar a lo largo de los 3 niveles de educación más importantes, básicos, ¿no? Que viene a ser el nivel inicial, primaria y secundaria. Entonces, si nosotros dejamos que nuestros niños puedan tener una crianza activa, independiente, autónoma, ¿no? Obviamente en el proceso van a pasar cosas, ¿no? De repente el niño se va a sentir frustrado, de repente hay cosas que va a querer hacer, que no va a querer hacer, que no va a poder, o que sí, pero para eso estamos nosotros, para poder guiarlo de manera oportuna y para que poco a poco desarrolle lo que nosotros queremos, ¿sí? Quizás de repente en este rubro de educación, que es en la atención a la primera infancia, ¿no? En la estimulación, vamos a tener muchos términos muy generales y que se van a usar de manera muy repetitiva. Es el desarrollo del niño, evolución del niño y sobre todo el respeto a su evolución, el respeto a su propia determinación de aprendizaje de cada niño. Entonces, son palabras fundamentales que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Nos dicen que para poder aplicar tenemos algunas acciones que podemos realizar. Organiza la casa considerando los periodos sensibles. Por ejemplo, tal y como hemos visto durante los primeros años de vida, el niño o niña tiende hacia el orden, por lo que les podemos facilitar ese ritual diario, fomentando su participación en el orden de los materiales que utiliza para aprender. Por ejemplo, colocar los estantes a la altura de los niños y niñas para que puedan poner sus cestas, para que puedan guardar sus juguetes y para que ellos puedan utilizar sus juguetes de aprendizaje o lo que van a utilizar. Por ejemplo, yo en casa, ¿no? Tengo un pequeño niño, ¿no? Entonces yo a él le he fomentado su espacio Montessori, su espacio de estimulación, ¿no? Poco a poco, obviamente, en el proceso, ¿no? Uno va aprendiendo mucho más a lo largo de la vida y comprendí que es muy importante que tenga su propio espacio, por ejemplo. Tiene su tobogán, ¿no? Tiene un ambiente donde tiene la piscina de pelotas, también tiene el otro ambiente donde tiene su caja de juguetes, ¿no? Y él, por ejemplo, tiene 1 año y medio, pero él ya sabe guardar sus juguetes en esa caja cuando ya no juega. Cuando ya no juega, lo recoge y lo guarda. Entonces, ¿quiere decir que ha generado un proceso de responsabilidad sobre sus cosas? ¿Ha generado o no ha generado un proceso de responsabilidad? Ha generado un proceso de responsabilidad. Está generando un proceso de independencia, porque cuando él quiere jugar, va y lo saca. Y cuando no, lo guarda. Entonces, poco a poco, si nosotros podemos ir adaptando a nuestros niños, nos vamos a dar cuenta que él va a empezar a ser un poco más ordenado, un poco más meticuloso con sus cosas,
Y últimamente, por ejemplo, he notado que ya sube y baja de las escaleritas del tobogán, va y viene, ¿no? Y tiene otro ambiente donde tenemos un circuito de equilibrio, ¿no? Para él, y en ese circuito de equilibrio se sube y camina y se baja, o sea, hace el circuito. Entonces, obviamente que en el proceso se ha caído, obviamente que en el proceso se ha tropezado, pero sin embargo estamos para que lo guiemos de manera adecuada. Entonces, tenemos que ir sabiendo que podemos implementar ese tipo de métodos en nuestras casas con nuestros niños. Obviamente, si no tenemos todos los insumos, poco a poco podemos ir generando ese ambiente que necesita, ¿no? También otro punto importante es que podemos organizar en las paredes, ¿no? Yo, por ejemplo, hacía eso también con mis hijas, porque hay una edad cuando comienzan a pintar y quieren pintar todo lo que ven, ¿no? Entonces, pegaba papelógrafos, papelotes, por ejemplo, en las paredes, o cartones, mayormente papelotes, ¿no? Porque eran más ligeros, ¿no? Y dejaba que pinten. Y ellas ya sabían, por ejemplo, qué parte de la pared sí podían pintar y qué parte no. Entonces, en ese proceso, es lo mismo que yo también he realizado con mis niños, por ejemplo, en mis aulas, ¿no? He destinado su área de aprendizaje de dibujo libre, ¿no? Cuando ellos quieren de repente expresar algún sentimiento o algo, se van y dibujan en esa área. Pero no he puesto papelógrafos. Ahí lo que he puesto, por ejemplo, ¿qué es? Son pizarritas, ¿no? Pizarritas acrílicas y obviamente si se les da para que dibujen, nosotros tenemos que estar ahí guiando, que no se vayan a meter a la boquita, que no se vayan a pintar mucho, digamos, porque recordemos que hay que cuidar ciertas cosas en los niños, ¿no? Ahora, obviamente ustedes también pueden poner de repente papelógrafos en la pared, ¿no? Implementar este tipo de método para que el niño también descubra su propia creatividad y su propia imaginación. Y recordemos que también mediante el dibujo los niños expresan sus emociones, canalizan sus emociones. Entonces, mediante esta técnica se puede poner en práctica muchas cosas que de repente nuestros niños no pueden hablarlo, pero sí lo pueden transmitir de otra manera, ¿sí? Entonces, otro punto que también nos dice es infórmate y fórmate. Para poder aplicar el método Montessori en casa, es necesario que te informes y que adquieras formación de manera que te conviertas en un guía que ayude a tu hijo o hija a aprender basándote en dicho método. Para consultar libros que hablen de este método, puedes leer artículos, blogs o reunirte con otras familias que apliquen este método. Entonces, un punto muy importante, como les venía compartiendo, ¿no? Es el tema de que para poder realizar este tipo de método en casa, ¿no? Tenemos que tener siempre un ambiente para el niño. Por eso les comparto esto, ¿no? El ambiente debe estar destinado al alcance de él, para la altura de él y según a lo que él necesita. Por ejemplo, tu biberón de agua o botellita de agua, ¿no? Tiene que estar al alcance de él para que cuando él quiera lo tome. ¿Y se va a volver independiente o no? Según a la necesidad que siente, ¿sí o no? Se va a volver independiente. Por ejemplo, ¿no? Le puedes poner al alcance de él también algunas frutitas, algunas galletitas, de repente que de vez en cuando le des, ¿no? Entonces, si él siente la necesidad de hambre, se va a ir a comer, porque lo va a hacer. Y cuando no quiera, lo va a dejar. Entonces, se va a volver autónomo ante sus necesidades primordiales, que es el hambre y la sed, ¿no? Entonces, poco a poco va a generar ese desarrollo propio, va a generar y se va a estimular. Claro, también una sillita con gradas para que se pueda él, ¿no? También le puedes poner una mesita a su altura con una sillita, ¿no? Pequeña, y ellos se sientan y comienzan ya a tener esa independencia. Le puedes poner hasta, obviamente siempre con guía, las crayolas, ¿no? Pero con guía que no se vaya a meter a la boca, ¿no? Las cosas, porque recordemos que los niños de por sí también tienden a meterse ciertas cositas que ven, ¿no? Por un tema de curiosidad, ¿no? También un tema de sensorial, que ellos a veces por sentir, ¿no? Las texturas. También le puedes poner una pared sensorial. La pared sensorial es muy importante, ¿no? Les pones de repente con los conitos de papel higiénico para que metan bolitas, le puedes poner cierres para que suba y cierre, también le puedes poner aritos,
les puedes poner también pega-pega, ¿no? Esos pega-pegas que son así, que él saca y ponga, ¿no? Y una infinidad de cosas que puedes armar, ¿no? Y es más, lo puedes armar hasta con artículos que tienes en casa, ¿no? Y poco a poco te vas a dar cuenta que ese niño va a gestionar esa autonomía que necesita y va a ser más independiente, va definitivamente a tener esa guía propia y esa estimulación propia que va a generar. Otro punto importante que también tenemos aquí es que vas a crear el ambiente adecuado. Ya hemos comentado anteriormente la importancia de preparar el ambiente, pero no podemos olvidar que un lugar donde los niños y niñas aprenden debe estar diseñado para animarles a explorar y a aplicar su creatividad. Puedes crear un ambiente en que los materiales Montessori estén accesibles, de manera que fomenten la independencia del niño y la libre elección de lo que quiera aprender. Además, todos los materiales deben estar en perfecto estado, ordenados y aportar una sensación de calma. Entonces, en pocas palabras, cuando tú tienes un ambiente en el cual el niño sabe dónde están sus cosas y sabe dónde las va a colocar y sabe de dónde las va a agarrar, y es un ambiente espacioso, dentro de todo espacioso, digamos, ese niño va a tener esa calma de que ese ambiente es suyo, que ese ambiente es de él, y nadie le puede tocar ese ambiente, porque él se siente cómodo en su ambiente, ¿sí? Entonces, ¿es importante que nosotros pongamos en práctica ese tipo de método? Sí, es muy importante, ayuda mucho, y no solamente en casa, también en el aula, en la escuela. Pero para eso vamos a ir ya comentando poco a poco lo que vamos a ir observando, ¿sí? Ahora, dentro de la metodología Montessori, tenemos planos del desarrollo. Aquí nosotros tenemos que considerar, es igual como en el desarrollo infantil, ¿no? Por ejemplo, que dentro de los desarrollos, como ya les mencionaba, se puede aplicar tanto para el nivel de la primera infancia, tanto para la niñez y tanto para la adolescencia. ¿Y por qué razón se puede aplicar, Miss? ¿Por qué razón es importante? Porque va a generar eso. Entonces, por ejemplo, de los 0 a 6 años, va a tener una mente sensible y absorbente. Ese es el primer punto para los niños en la primera infancia. Son muy sensibles y son muy absorbentes de todo lo que ven. Por eso, de todo lo que nosotros hemos visto hasta hoy, hemos podido comprender que el niño de por sí absorbe con facilidad todo lo que nosotros le mostramos y todo lo que está a su alrededor y todo lo que poco a poco le podemos ofrecer, ¿no? Entonces, tiene bastante independencia física ya también. Va a generar esa independencia física. Pero ellos, ¿qué van a preguntar? ¿O cómo se preguntan en su mentecita, no? Ellos normalmente van a pensar siempre, ¿qué es eso? ¿Y cómo hago esto? Y entonces en su mente también van a querer, ayúdame a hacer solo, porque eso es prácticamente eso es lo que ellos buscan, hacer solo sus cosas, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, para eso nosotros implementamos la guía, ¿no? La guía oportuna que vamos a ofrecerle a nuestros niños en esta edad. Sin embargo, en la niñez, de 6 a 12 años, ya su mente es más razonable, más razonadora, ¿no? Ellos piensan, ya analizan, preguntan, ¿no? Tienen esa independencia un poco mental, ¿no? Ellos preguntan por qué, cómo así. Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? Que lo ayuden a pensar por sí mismos. Entonces, es ahí donde nosotros aplicamos también la forma de que ellos concienticen de que ellos aprendan, que ellos también tengan su propio razonamiento. Siempre hay que darles la oportunidad en esta edad de darles preguntas que les generen el propio desarrollo, ¿no? Así como a veces a ustedes, yo les consulto y les digo, ¿ustedes creen que es apropiado o no? A ver, ¿tú qué opinas? Entonces, cuando yo le doy a ustedes esa facilidad, por ejemplo, de responder y de que ustedes organicen sus ideas para poder expresarlo, es lo mismo que estoy aplicando, por ejemplo, con niños desde esa edad y también en la vida adulta, no solamente en esa edad, pero para el método Montessori hay que aplicarlo mucho más de esa manera en la niñez, porque el niño comienza a gestionar su propio pensamiento crítico. Entonces, al generar su propio pensamiento crítico, va a desarrollar esa independencia mental de que ya puede opinar de acuerdo a lo que conoce y a lo que cree conveniente, ¿sí? Entonces, a lo que vamos viendo.
¿Qué les parece este plano o estos planos del desarrollo? ¿Qué les parece hasta donde hemos visto en la parte de la niñez? ¿Qué les parece, chicas? ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué creen al respecto? ¿Les parece que está bien? Por ejemplo, para seguir con estos planos del desarrollo. En la adolescencia, de los 12 a 18 años, su mente es más social, es más humanística. Ya comienza a tener cierta independencia social. Comienza a preguntarse quién soy, por qué soy así, cómo puedo aportar para mejorar mi propia personalidad. Entonces, ¿qué es lo que básicamente necesitan ellas o ellos? Que se les ayude o se les guíe a que saquen sus propias conclusiones y que puedan tener bastante independencia social y aprender a reconocerse a uno mismo de lo que ellos necesitan o de cómo ellos se comportan, ¿sí? Entonces, como punto final, como punto final ya en esta actividad del día de hoy, vamos a ver, ¿no? Las cinco claves, perdón, las cinco claves para aplicar el método Montessori en el aula. ¿Por qué razón he dejado este punto hasta el final? Porque ese es un punto muy importante que ustedes van a tener que considerar, ¿sí? Entonces, dentro de estos puntos vamos a tener lo siguiente. Montessori reside en la educación respetuosa y la estimulación. Así se caracteriza en poner énfasis en la actividad dirigida y observación clínica por parte del docente, tratando siempre de adaptar el entorno de las capacidades o el entorno a las capacidades del niño. Por ejemplo, poniendo cada objeto a la altura alcanzable del niño. La finalidad es que el niño pueda liberar el potencial y nosotros podemos ayudarle a que este niño libere ese potencial que cada uno tiene, ¿sí? Aparte de eso, ¿sabemos cómo lo vamos a hacer? Claro, vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero existen ciertas claves que nosotros vamos a tener que considerar. Como ya les había mencionado, crear un ambiente adaptado, el orden y la accesibilidad a los espacios, el ambiente calmado y el evitar la sobreestimulación son reglas que pueden ayudarnos a aplicar esta metodología. Aunque las clases suelen darse en los centros escolares, sobre todo en las aulas con alumnos de nivel infantil, puede optarse para aprender algunos conceptos de repente en la naturaleza y el aire libre. Entonces, nosotros cuando les creamos un ambiente adaptado para ellos, obviamente ya hemos conversado que tiene que ser un ambiente que le dé esa calma, un ambiente que tampoco tenga muchas cosas, que tampoco sea de mucha sobreestimulación, porque recordemos que va a ser un aprendizaje de manera progresiva y poco a poco vamos a ir adquiriendo ciertas cosas que vamos a ir dándole porque va a aprender en el proceso. Y aprender en el proceso va a realizar que el niño también se puede aburrir. Cuando él ve que todos los días es lo mismo y no hay un cambio en el ambiente, el niño también se aburre. Entonces la idea es que esta sobreestimulación, ya, o no sea, o sea, que no se genere, perdón, la sobreestimulación, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto, primer punto clave, ¿no? Entonces, el segundo punto clave es otorgar la libertad de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de otorgar la libertad de aprendizaje, vamos a mencionar que la actividad que se esté desarrollando en el momento debe ser autodirigida por el alumno, de modo que sea él quien decida qué objeto, juguete o tipo de material desea usar en el momento y cómo va a trabajar con él. Es el factor principal de la motivación y la concentración. Entonces, ¿ustedes qué opinan de este punto, chicas? De que se le otorgue la libertad del aprendizaje. ¿Qué opinan al respecto? A ver, espero sus mensajitos en el chat y también su participación. ¿Qué opinan referente a este punto clave sobre otorgar la libertad del aprendizaje? ¿Qué opinan? ¿Es importante darles esa libertad? ¿Es importante o no es importante? A ver, Marina, te escuchamos. A ver.
Eh, Pienso que permite que las personas tengan autonomía para dirigir su propio aprendizaje dentro de un entorno cuidadosamente preparado. Claro, Eh, ¿no? Muy bien, Marina, claro que sí, ¿no? Entonces, definitivamente, el que le demos un entorno libre de aprendizaje va a generar que el niño pueda desarrollarse propiamente, va a aplicar qué hacer con ese material y cómo trabajar con ese material. Entonces, eso le va a dar ese factor importante de la motivación y la concentración. mm, Claro, les permite experimentar más y mejorar más. Claro, porque ellos propiamente se van a ir estimulando de forma oportuna, ¿sí? Estimula su curiosidad y su creatividad. Claro que sí. Entonces, otro punto importante, ya dentro de estas 5 claves, ¿no? Es ofrecer estímulos diferentes, ofrecer estímulos diferentes. ¿Y a qué se refiere como estímulos diferentes? O sea, los cuentos interactivos, las pinturas, de repente esos bloques de construcción, ¿no? O bricks de construcción. Los recipientes de diferentes tamaños, las pegatinas de colores, son algunas ideas, ¿no? Pero siempre puedes ir más allá usando de repente muebles a su altura, gamas de colores y texturas variadas y un montón de cosas que podemos utilizar. Normalmente va a consistir en crear diferentes espacios para observar por cuál de ellos se sienten más atraídos cada niño. Entonces, cuando nosotros les damos diferentes formas en las cuales ellos puedan estimularse propiamente, van a generar ellos su propia estimulación. Y no solamente eso, van a ir abriendo su propia imaginación, su propia creatividad. Por eso que viene el famoso término, ¿no? De que aprendo jugando o jugando se aprende. ¿Por qué? Porque dentro de estos juegos interactivos, ¿no? Estos juegos que vienen a ser dentro del área de la educación inicial, de la estimulación temprana, vienen a ser tan importantes, ¿no? Ayudan a que el niño pueda crear su propio ambiente, ¿no? De aprendizaje. Y van a ir encaminándose según a cada inteligencia que ellos se sientan orientados a detectar en ellos mismos. Y van a hacernos mostrar a nosotros que efectivamente, ¿no? ¿Sabes qué? Yo efectivamente he visto que este niño está muy orientado a los instrumentos musicales, por ejemplo, porque solamente quiere estar en ese lugar, aparentemente le gusta, pero entonces si podemos potenciar un poquito por ahí, de repente va a generar ese gusto por la música, ese gusto por los instrumentos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos observar de manera adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que ellos eh, van a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Otra clave importante dentro de este método en el aula es promover su autonomía. El método Montessori se basa en que los alumnos sean los que protagonicen el proceso completo de aprendizaje. Ponerse y abrocharse el abrigo, por ejemplo, lavarse las manos, eh, servirse un vaso de agua, recoger los juguetes al terminar de utilizarlos. Son buenos ejemplos de prácticas autónomas que permiten introducirse en el aula de forma progresiva. Por ejemplo, dentro de las aulas, nosotros podemos fomentar a los niños que colaboren con la limpieza en el aula, que colaboren, por ejemplo, entre todos sus compañeros. Por ejemplo, si terminaron de comer, dejen sus loncheras en sus espacios. Si estamos hablando por ejemplo, guardería, estimulación de niños de 4, 5, 3 años, 3 añitos, ¿no? De 3 a 5 años aproximadamente. Ellos pueden hacerlo. Si son niños menores de 2 años, tenemos esa guía, ese apoyo de poder enseñarles dónde tienen que hacerlo, dónde lo pueden dejar y poco a poco van a generar ellos cierto aprendizaje de ciertas cosas que por lógica ellos van a comprender. Y no solamente es eso, no solamente es eso, sino que en el proceso, por ejemplo, ellos van a darse cuenta que el aprender a poder desarrollarse ellos mismos, van a darse cuenta de que se equivocan. Y lo importante es que ellos sepan cuál es el error que cometen en ese proceso y que ellos vayan mejorando en ese avance. Por ejemplo, lavarse las manos, abrocharse el abrigo, ponerse, sacarse, ¿no? Acomodarse. Por ejemplo, ¿no? Tú le puedes indicar, por ejemplo, los niños muy pequeños, desde el año y medio, año más o menos año y medio,
Ya se quieren poner las medias, se quieren poner ya su chompita. Y como sea, juegan queriéndose poner por la cabeza o quieren ponerse tus zapatos. Entonces, los niños están promoviendo, ellos mismos están estimulando su propia autonomía, ¿sí o no? ¿Están promoviendo su propia autonomía? ¿Ustedes qué dicen? Claro, está proponiendo su propia autonomía, ¿no? Y es bueno que nosotros nos demos cuenta de eso. Otro punto importante, otra clave importante en este proceso y que nosotros debemos siempre de considerar, por ejemplo, es este punto. Guiar pero no dirigir. ¿Qué cosa quiere decir guiar pero no dirigir? El respeto a las necesidades del alumno pasa por adaptarnos a sus ritmos de comprensión, sin exigir más allá de lo esencial, como normas sociales de convivencia y respeto. Recuerda que tú eres siempre su ejemplo. Anima, presta ayuda cuando te pida y mantente como observador consciente. ¿Qué es lo que nos quiere decir este último párrafo? A ver, ¿quién de ustedes participa? ¿Quién de ustedes se anima a participar en este último párrafo? A ver, Marina, te escuchamos. Discúlpeme, es que se me cayó el teléfono, dígame. Sí, como te decía, en este último párrafo nos dice que nosotros debemos guiar, pero no dirigir. ¿Qué es lo que prácticamente en pocas palabras nos quiere decir? O sea, tenemos que estar con nosotros, con los niños, guiarlos, brindarle una ayuda, pero no es que nosotros vamos a estar realizándole lo que nosotros estamos realizando la actividad. Nosotros nomás somos supervisores, pero ellos mismos tienen que aprender a desarrollarse por sí mismos. Claro que sí, ¿no, Marina? Efectivamente. Entonces, una vez visto este tema, nosotros podemos decir en pocas palabras, ¿no? Que los niños, ¿no? Son un mundo muy, muy diferente, son un mundo, cada uno de ellos, ¿no? Y para esto, ya para poder finalizar el punto de hoy, ¿no? Vamos a mandar un pequeño test, el último, como les había mencionado. Vamos a hacer 2 tests el día de hoy, ¿no? Entonces, el último test se los voy a mandar y es relacionado a lo que hemos visto ya hasta hace poquito, ¿no? Pero directamente en puntos dirigidos a la estimulación, ¿sí? Muy bien, claro que sí, Angie, muy bien. Entonces, vamos a dejarles este pequeño test, ya como ya les dije, ¿no? Ya están en su penúltima clase y el día sábado es la última, ¿no? Y nosotros sería bueno que vayamos ya complementando cada aprendizaje que se les ha ido dando. Y la única forma es poner en práctica, de cierta manera, cada punto que hemos visto, ¿no? A ver, vamos a ver, por favor, para que se puedan unir a este enlace. Es nuestro último test del día de hoy. A ver, vamos, chicas, para que se unan, por favor. Me avisan, por favor, si se están uniendo. Este test es el último de esta clase, ¿ya? Así que
vamos a participar una vez en este último test, que es relacionado a lo que hemos venido viendo ya como estimulación temprana, ¿ya? Muy bien, ya tengo a 17 participantes. Vamos chicos, que ya un minutito más y le doy a empezar porque ya estamos por culminar nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Ya le voy a dar a empezar, así que ya pueden iniciar su test, ¿no? El último test de la noche. Y vamos a compartir ahorita el test. Este test es más dirigido a todo lo que nosotros hemos venido trabajando, lo que hemos venido viviendo, ¿no? Es bueno que tengan ese refuerzo para que ese examen final sea más práctico, más rápido, ¿no? Y para que ustedes puedan aprobar, ¿no? Oportunamente este curso, puedan certificarse, ¿no? Recuerden que es muy importante, ¿no? La certificación oportuna con un aprendizaje o con un aprendizaje consecutivo, ¿no? Nos permite y nos abre más puertas en el futuro, ¿no? Porque vamos a poder desarrollarnos ampliamente en lo que ya nosotros hemos elegido para poder dedicarnos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Así que vamos a ver, les vamos a dar 3 minutitos. Así que vamos a ir ya viendo este último test que ya nos queda por el día de hoy, ya que estamos terminando prácticamente el tema del método Montessori. Les faltan poquitos ya para que puedan acabar y para que podamos dar por finalizado ya el punto que hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces, Sí, evidentemente nosotros hemos podido observar que dentro del método Montessori, aplicarlo en la estimulación temprana viene a ser de mucha ayuda, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar oportunamente, este método Montessori ha sido aplicado muchos años atrás y también en nuestros hogares, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, años atrás, había bastante autonomía, ¿no? Ok, Karina, no te preocupes. Había bastante autonomía, ¿no? Prácticamente, como se dice, eran otros tiempos, ¿no? No había tanta tecnología, ¿no? Sin embargo, es muy bueno que nuestros niños pequeños no crezcan muy inmersos en la tecnología, ¿no? Obviamente ofrecerles un método de distracción es bueno, pero también hay que aprovechar a darles un ambiente de juego oportuno que le genere un aprendizaje completo en su propio desarrollo, ¿no? Entonces le va a generar un proceso de estimulación propia, ¿sí? A ver, voy a volver a enviar el link. A ver, 7:27, cerramos la prueba, ¿sí? El test. Por favor, chicas, pónganse bien, pongan bien en práctica todo lo que hemos venido viendo. Recordemos que el día sábado es nuestra última clase, ¿no? Y por ser ya nuestra última clase, vamos a tener un tema final que ya ustedes van a poder averiguar el día sábado, ¿sí? Muy bien, Cayetana. Recordemos que estos dos temas finales son nuevos en realidad, ¿no? Son nuevos, entonces van a poder ustedes disfrutar de estos temas que son de vanguardia hoy en día, ¿no? Dentro de la estimulación temprana. 2 minutitos y cierro la prueba, ¿sí, chicas? A ver, vamos viendo cómo vamos.
Ya nos falta un poquitito para poder cerrar ya la prueba. 2 minutitos, chicas, para poder terminar esta actividad y ya para poder despedirnos el día de hoy, ya como nuestra clase, quinta clase, ¿sí? Entonces, chicas, pongamos en práctica nuestros métodos de aprendizaje para nuestros niños, estos métodos tan sanos que son, que propician la independencia, la autonomía a nuestros niños, ¿sí? Ayudemos a nuestros niños que sean autosuficientes, que sean independientes, pero que sobre todo sean y tengan emociones muy claras, que tengan sentimientos de bondad, de empatía, no solamente ante sus seres queridos, sino ante el mundo en general, ¿sí? Entonces hay que saber que las personas deberíamos ser más empáticas con todos. Muy bien, Jorcelyn, gracias. Gracias por tu participación. A ver, chicas, un minutito más y ya damos por finalizada la prueba, ¿sí? No te preocupes, Karina, ya voy a cerrar ahorita la prueba. Vas a poder hacer tu prueba final, así que no te preocupes, ¿sí? Muy bien, chicas, muy bien. Muchas gracias a todas. Hay que alabarnos siempre cuando nosotros hacemos algo nuevo y cuando nosotros, pues, definitivamente estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? El aprendizaje, oportuno o no oportuno, es igualmente celebrado, porque todos tenemos derecho a aprender algo nuevo, a poder abocarnos, a querer avanzar. No hay que detenernos, chicas, en el proceso de aprendizaje porque eso nos sirve para toda la vida, ¿sí? Así que muchas gracias para todas, muchas bendiciones también. A ver, nuestra estimada coordinadora, por favor.